Como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Hoy volveremos a comentar por qué con muchos compañeros hemos creado Compromiso Socialista y por qué nos hemos integrado a la Unidad Popular, creyendo que es por la necesidad de construir una herramienta de izquierda, una alternativa a lo que ha sido y es hoy el Frente Amplio y cómo ha llevado adelante su gobierno. Podemos plantear que los dirigentes del Frente Amplio que hoy están a cargo del timón del Estado, cuando salen públicamente a hablar, parecen estar más que nada enamorados de su propio discurso. Cada vez que alguien hace o dice algo, hace una crítica, se nos plantea desde las autoridades que todo lo que se hace o dice es contra el gobierno, que todos son críticas de derecha. Parecería ser que ellos son los únicos de izquierda en este país y que decir algo contrario a cualquier cosa que haga el gobierno es ser parte de la derecha, querer restaurar el pasado del país, aunque la gran mayoría de las veces las críticas provengan de la base de problemas reales que los uruguayos viven. Lo que podemos decir es que cuando todo es visto como una conspiración, es el gobierno el que en realidad está en serios problemas. Y además, acusar de ser de derecha cada vez que alguien critica al gobierno parece ignorar lo que ha sido la realidad. Cómo ha gobernado, con qué leyes se ha gobernado, cómo mantuvieron las leyes que principalmente guían la economía, como la ley de forestación, la ley de zonas francas, la ley de puertos, las AFAP, donde teniendo mayorías parlamentarias jamás las tocaron, y a su vez las nuevas leyes que permiten implementar más la política económica, como fueron la ley de participación público-privada, la llamada ley de PPP, y la recientemente aprobada modificaciones a la ley de riego. Ambos casos votados totalmente en conjunto y consustanciados el Frente Amplio con el Partido Nacional y con el Partido Colorado. Es decir que cuando uno vota leyes para guiar su política junto con la derecha para después decir que quienes los critican son de derecha, no resiste el menor análisis. Cuando recientemente la Unidad Popular planteó un proyecto de ley de vivienda que puso sobre la mesa la situación de la vivienda y el fracaso de las políticas que han buscado solucionar ese problema que desde el gobierno, se acusó a la Unidad Popular de votar junto a la derecha. Ahora, detrás de esto no se dice que el Frente Amplio implementó, por ejemplo, para querer solucionar el problema de la vivienda, la famosa construcción por interés social, que lo único que terminó haciendo fue beneficiando a las empresas constructoras, bajándole impuestos, dejando de cobrar impuestos, para terminar construyendo viviendas que terminan siendo caras, que no son accesibles para los trabajadores y que están sirviendo hoy para especular en el mercado inmobiliario y mantener aún más altos los alquileres y los valores de los inmuebles. Y además han gestionado el banco hipotecario. Se muestran satisfechos por haber cambiado una gestión del banco que efectivamente había dejado casi en ruinas por corrupción de los gobiernos de los partidos tradicionales al banco hipotecario, pero nada se dice hoy que el banco hipotecario tiene 20.000 deudores y que la actual gestión busca solamente ejecutarlos y no soluciona. Y que a su vez, cuando uno quiere pedir un préstamo en el banco hipotecario, se exige un ahorro previo mínimo que es prácticamente inaccesible para la gran mayoría de los trabajadores en nuestro país. El objetivo del plan de vivienda de la UP es ayudar a los que menos tienen. Y lo que más le duele al oficialismo es que ha puesto en evidencia que no han logrado solucionar el problema y sobre todo que la solución, que es realmente popular y de izquierda, no la hicieron ellos. Y por eso terminaron votándola en contra, a pesar de que evidentemente es un proyecto que la izquierda siempre hubiera defendido. Como decíamos, el Frente Amplio no acepta críticas ni en vivienda, como acabamos de mencionar, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad. Desde el punto de vista del sistema de salud,
tenemos que ver que efectivamente se mejoró la cantidad de personas que acceden al sistema de salud, se mejoró la calidad de atención en algunos sectores del sector público, sobre todo porque hay más recursos volcados a la educación. Pero tenemos que ver de dónde salen esos recursos y quién está sosteniendo, con los bolsillos de quién se está sosteniendo el sistema de salud, que es sobre todo a través del FONASA que pagamos todos, donde más de las 2/3 partes de ese dinero va a parar al sistema privado, a pesar de que en el sector público en ACE se atienda casi la mitad de la población. Pero sobre todo lo que no se puede decir es que se ha solucionado definitivamente en el país el sistema de salud cuando un uruguayo quiere sacar hora para un especialista y tiene que esperar 2 o 3 meses, cuando se tiene que operar y tiene que esperar 10 meses o hasta un año para resolver su problema de salud. Eso no es de ninguna manera haber solucionado la salud de nuestro país. Si hablamos de la educación, lo que ha faltado desde siempre es una real reformulación de la misma. Este gobierno implementó demagógicamente un Congreso Popular de Educación en el año 2006, cuyas resoluciones después se ignoró, y votó una ley de educación que desconoció totalmente el proceso que desde el pueblo se había llevado adelante. Hoy se quiere hablar de una universidad de formación docente, que no es otra cosa que cambiarle el cartel de la puerta a algunas instituciones sin dotarlas de mayor presupuesto y sobre todo sin dignificar la carrera docente. Seguimos teniendo docentes que están entre las profesiones peores pagas en nuestro país y el multiempleo y la precariedad de los docentes, sobre todo de la enseñanza secundaria, sigue siendo un problema real. Y los problemas de fondo en la educación pasan por allí. Y sin embargo, no se cumple tampoco con la promesa que se hizo en la campaña electoral de dotar de un presupuesto para la educación, en particular para la ANEP y la universidad, de un 6% del PBI. En materia de seguridad, se ha quintuplicado en el periodo frente amplista la inversión en seguridad. Me estoy refiriendo al presupuesto del Ministerio del Interior. Esto ha significado mayor tecnificación, mayor equipamiento para la represión, mayor capacidad de control. Y sin embargo los índices del delito no se han modificado. Acabamos de vivir esta semana episodios trágicos nuevamente, que más allá de las cifras oficiales que se nos quieren presentar como estadísticas, está claro que uno le pregunta a cualquier uruguayo si cree que el tema de la seguridad se ha resuelto y lejos está. Y lo único que se ha implementado son programas, por un lado, que son aún más represivos y que no hacen otra cosa que criminalizar la pobreza sin solucionar el problema de la seguridad. Y el problema de fondo que atraviesa a todos los anteriores tiene que ver con el trabajo para los uruguayos. No solo por las cifras en sí del desempleo, que genéricamente se plantean como mínimas, sino que tiene que ver con, primero que nada, la calidad, el tipo de empleo que el modelo económico genera. Estamos hablando de 800.000 uruguayos que ganan menos de 20.000 pesos. Esto refuerza lo que decía previamente sobre el acceso a la vivienda. ¿Quién puede tener un ahorro previo ganando menos de 20.000 pesos? 800.000 uruguayos significa más de la tercera parte de los trabajadores de nuestro país. Y sobre todo a nivel de los jóvenes, cuya tasa de desempleo en esa franja de edad es aún mayor, pero que además, si no tienen formación, lo cual es la mayoría de nuestro país, dado que la gente que accede a la enseñanza terciaria, por ejemplo, es menos de la 10ª parte de los jóvenes de nuestro país, acceder a un trabajo en el Uruguay significa hacer fila para obtener un trabajo que los jóvenes ya de entrada van a odiar. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la mayoría de los trabajos para jóvenes son en empresas de alta precariedad laboral, en general empresas que son tercerizadas de otras, proveedoras de mano de obra, son de limpieza, mantenimiento, seguridad, etcétera. Cuando desde la Unidad Popular hacemos todos este planteo, que para nosotros no es más que la consecuencia de la política económica basada en la subordinación a los capitales extranjeros y por lo tanto la adaptación de la economía del país a la necesidad de esos capitales, se nos responde desde filas del oficialismo que le hacemos el juego a la derecha. Todas las críticas que surgen desde las demandas populares para el gobierno son críticas de derecha. Un gobierno sensato debería escuchar las demandas que surgen de la gente, aceptar que hay cosas para mejorar y corregirlas. No responder todo el tiempo con cifras que no parecen hacer otra cosa que dibujar una realidad para autojustificarse y mantenerse en los cargos sin cambiar un ápice el rumbo que llevan. Hay que insistir en que las críticas que hace la población provienen de constatar la realidad,
Cada vez que un uruguayo se queja de alguno de los problemas que mencionamos, no está queriendo atacar al gobierno como un deporte que tiene para hacer. Lo hace porque vive esos problemas. Y sin embargo, desde las altas esferas de nuestro gobierno, se desconoce esto y se responde una y otra vez por los medios con un discurso que parece circular, que parece justificar simplemente eso. Han llegado a medir la calidad de vida de los uruguayos porque nos muestran fotos en los peajes de más de 160.000 paquetes turísticos vendidos o la cantidad de cifras de autos 0 kilómetros que se venden. Sin embargo, si hacemos números en serio con esas mismas cifras, esos 160.000 uruguayos que viajan al exterior no llegan ni al 3% de la población del país. Lo que tenemos que preguntarle a quienes plantean esas cifras es ¿y qué pasa con el resto de los uruguayos, con los más de 3 millones de uruguayos que viven en nuestro país? Vamos a un pequeño corte y continuamos. Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy, al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay. Justamente como decíamos, cada vez que desde el gobierno se responde a las críticas con cifras y con imágenes de la realidad que no son la que viven la mayoría de los uruguayos, lo que está pasando de fondo es que se quiere ocultar la verdadera cara del modelo económico que desde el Frente Amplio se promueve. Sostienen que la economía viene creciendo sin parar durante los últimos 13 años. Si uno se fija en eso solo por el volumen del PBI, del Producto Bruto Interno, es verdad, el Producto Bruto Interno del Uruguay ha crecido. Primero que nada, cuando uno cayó en un pozo tan tremendo como la crisis del 2002, es evidente que al salir de un pozo hacia arriba, siempre la comparación va a dar que se mejoró y que es mayor. Sin embargo, plantear que la economía viene creciendo mientras justamente la enorme masa salarial del país está con sueldos que no alcanzan ni la mitad de una canasta básica familiar, lleva a preguntarnos, y me estoy refiriendo con esto a lo que ya mencionábamos, 800.000 trabajadores ganando menos de 20.000 pesos, da para preguntarse entonces si el país creció y si la economía creció, ¿quién se quedó con ese crecimiento? ¿A dónde ha ido a parar las ganancias extraordinarias de esta década donde el país gozó de altos precios de las materias primas que exportan y demás? ¿Quién está sosteniendo hoy el déficit fiscal del Estado? ¿Cómo se financia el presupuesto nacional? ¿Sobre las espaldas de quién? Lo que podemos decir es que el gobierno progresista en su proceso dejó de serlo. Abandonó en su camino a los trabajadores, abandonó todas las esperanzas de cambio que el pueblo uruguayo depositó en él y se convirtió a lo largo del tiempo en un guardián del orden establecido, en un guardián del sistema, en un protector del capitalismo en el Uruguay. Profundizó su desarrollo y su desigualdad. Y sobre todo, guardó la dependencia del país con los capitales extranjeros y aplicó vez tras vez las indicaciones del Fondo Monetario, principal agente de las potencias del mundo. Después de la bonanza económica que vivió los primeros dos gobiernos del Frente Amplio, asistimos hoy a un cambio de la situación económica. Llega una época de vacas flacas. Y esto hace pensar sobre quién recaerá la nueva situación. Y podemos ver, del 2015 a la fecha, que el gobierno cada vez que tiene planteada ante sí sobre de dónde ajustar, ha elegido una y otra vez ajustar sobre los hombros de los trabajadores. Ha aumentado las tarifas públicas, no porque el costo de la energía o el agua sea más caro, sino que lo hace para financiar el presupuesto del Estado cobrándole a los trabajadores los servicios públicos. Ha desindexado los salarios, haciendo que los salarios no suban tanto como el costo de vida. Y esto lo hace para mantener un presupuesto que en paralelo, además de exonerar a las principales empresas, es decir, a las empresas que más ganancias obtienen en este país, para también al mismo tiempo pagar la deuda externa y sus intereses. Deuda externa que en ningún momento se ha cuestionado su origen ni por qué debemos los uruguayos pagarlas con nuestro trabajo. Por esto, nosotros no dejaremos de plantear, y es lo que queremos decir de cara a la campaña que se viene y el clima electoral ya instalado en el país, que lo que estamos asistiendo es al agotamiento y al fracaso de una opción que fue una opción a favor del sistema capitalista. El gobierno del Frente Amplio fue una opción
del sistema. Fue una opción más del orden del sistema capitalista, un sistema basado en la desigualdad y en la explotación. Y que no fue, y lo que hemos visto, la aplicación de las ideas de la izquierda ni la aplicación de las ideas del socialismo. Esto que está ocurriendo no más que el fracaso de una opción del statu quo más, y dista mucho de acercarse a las ideas de la izquierda, que son básicamente las que han abandonado. Por eso nosotros, desde que conformamos Compromiso Socialista, nos planteamos fuertemente la necesidad de que el pueblo uruguayo tenga una herramienta de izquierda real, que levante primero que nada los intereses de los trabajadores, que cada vez que tenga que tomar una decisión a la hora de ser gobierno, sea orientada primero por el interés de los trabajadores, por las necesidades de los trabajadores. Eso es lo que creemos que ha sido dejado de lado, y eso es lo que hace sustancial que construyamos una fuerza política de izquierda que sea una alternativa, porque el Frente Amplio ha dejado de serlo. Y en ese sentido, creemos que la Unidad Popular es el espacio donde construir, junto a otros compañeros con los cuales compartimos objetivos comunes, esta alternativa de izquierda. Por eso, primero que nada, queremos invitarlos al Encuentro Nacional de la Unidad Popular, que se realizará el 28 de abril, donde discutiremos cómo encararemos como fuerza política de izquierda la campaña electoral y elegiremos a los candidatos que habrán de representarnos. Y a la ronda de actos previos que habrá en la primera quincena de abril por los distintos barrios de Montevideo y ciudades del interior, cuyo detalle ya iremos difundiendo. Y a su vez, para preparar a Compromiso Socialista para esta etapa en abril, queremos invitarlos también a este próximo miércoles 4 de abril a una charla que haremos para discutir el plan de campaña y difundir nuevamente las ideas de Compromiso Socialista. Este 4 de abril, miércoles, a las 20 horas, en el local que gentilmente nos cede la Unidad Popular, en Vázquez, entre Colonia y Mercedes. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de Compromiso Socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz, joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.